Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa que realizó Díaz Niurka Salcedo a favor de los presos políticos cubanos. Quiere decirle al pueblo de Cuba que levante su voz a favor de esos presos que están allí porque un día salieron a las calles a pedir libertad para toda Cuba. Esos presos que tienen carencias, que no están comiendo bien, esos presos que están allí sufriendo la dictadura de Díaz-Canel, esos presos que están allí sufriendo todo lo que le están haciendo por ti, cubano, por el pueblo de Cuba entero. Levanten su voz. ¿Qué están esperando? Ahí está Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Qué sabemos de él? No sabemos nada. ¿Quién puede decirnos algo de Luis Manuel? Por favor, el que sepa algo puede escribir incluso en los comentarios a darnos información sobre Luis Manuel. Ahí está Díaz Niurka hablando de que qué estamos esperando para levantar la voz por esos presos políticos. Levántate, cubano, tú que tienes un familiar allí también preso, levanta tu voz, levanta tu voz. Algo ha de suceder en Cuba, levanta la voz por el pueblo cubano. Escuchemos. Que compartan la directa. Trataré de ser lo más breve posible, pero sí decir que es algo bien importante y que está pasando en estos momentos y creo que debe ser el centro de la atención para todos nosotros, para todas las personas que luchan por la libertad de Cuba, para todos los medios y por favor todos los que puedan compartan. A ver, la semana pasada yo estuve, yo diría, diciendo que iba a plantarme en el tribunal porque estoy atravesando una situación que necesito sea aclarada y solucionada por parte del régimen, teniendo en cuenta que lo que está pasando para mí es más importante que mi problema personal. Yo estaré más bien apoyando lo que está pasando ahora mismo, denunciando y apoyando a los hermanos, que es lo más importante. Y estoy hablando de los hermanos, me refiero a los presos políticos, pues los que no sepan, es importante que conozcan que tenemos presos políticos que ahora mismo están plantados en huelga de hambre desde el día 10 unos y otros desde el día 11, y considero que eso debe ser la prioridad. ¿Por qué? Porque están en una situación difícil. Creo que es el momento de apoyar a estos hermanos que de hecho podrán imaginarse si lo que tenemos un poquito de libertad, diría yo, porque estamos en nuestras casas, pero realmente los pocos millones de cubanos que quedamos dentro de la isla estamos presos porque no podemos expresarnos, porque todo es un delito, porque realmente ya es muy difícil hasta que hablemos en las redes sociales, porque todo atenta contra nuestra poca libertad que tenemos. Pero yo tengo un problema, pero mi problema yo lo voy a dejar en segundo plano y lo más importante es visibilizar la situación que están teniendo los presos políticos ahora mismo. Y es en el caso, voy a mencionar los nombres de los presos políticos que tenemos ahora mismo y que debe ser nuestra prioridad. En cuanto a mi problema, no lo he resuelto. Voy a plantarme, saliendo de la situación esta, no sé cuándo sea, voy a plantarme en el tribunal y no me voy a mover de allí hasta que mi situación sea resuelta. Sea cual sea, la voy a resolver. Como todos saben, yo tengo una causa pendiente de 8 años. Cuando me hicieron el registro por ultraje supuestamente a los símbolos patrios, porque tenía unas banderas, una que decía Dios, Patria y Libertad y la otra Viva Cuba Libre. Y como si yo hubiese construido esas banderas, si yo los hubiese hecho, a mí me sancionaron a 8 años más por decir que el presidente es de otro, que mío no es. Y lo cual para mí no es un delito porque yo verdaderamente no participé en las elecciones, no voté por puesto a dedo y tampoco considero que sea mi presidente, por eso digo presidente de otro porque mío no es. Nunca he calumniado a ese señor porque todo lo que he dicho es cierto que mandó a dar palo, es cierto que las manifestaciones del 11 comenzaron pacíficamente y hay que reconocer que fue el régimen el que mandó a dar golpe a los manifestantes. Y como no es una mentira, la voy a seguir diciendo las veces que sean necesarias. Volviendo al tema de los presos políticos, ¿qué es lo que considero más importante?
no puedo dejar pasar por alto que Luis Manuel Otero Alcántara, no se sabe de él, no se han realizado llamadas, no se ha recibido llamada de él y se dice que está en huelga de hambre. También está en huelga de hambre, es el caso de Adrián Rodríguez en Guanajay, Denis Hernández en Guanajay. Es decir, que Adrián Rodríguez está en Guanajay y que Rolando Joseph está en Quibicán. Y ambos son hermanos y se encuentran en huelga de hambre. Y también que Michael, como ya se ha dicho, se viene denunciando la semana pasada, que Michael también se había cosido la boca. Creo que todos los medios y todos los hermanos debemos estar al pendiente de la situación de estos hermanos que, además de ser presos políticos, son amantes de la libertad y decir así, porque lo podemos decir, que no han cometido delito alguno. Pensar diferente no es delito alguno. Manifestarse pacíficamente, considero que en el único país que es un delito es en Cuba. Yo fui de las participantes y manifestantes del 11 de julio, por lo cual me sancionaron, cumplí sanción domiciliaria, y yo soy testigo vivo de que el pueblo se manifestó espontáneamente pidiendo libertad, pidiendo el derecho a tener derecho que el régimen comunista nos hace ver como que no los tenemos. Y fueron ellos los que apedrearon, los que mataron, los que dispararon por una orden dada por el presidente de otro, porque mío no es. Esta directa la estoy haciendo con el único fin de que por favor nos centremos en lo importante, que es ahora mismo visibilizar la situación de esos presos políticos que hay muchos que sí, ¿por qué no? Hay que ser honestos, hay muchos que sí tienen una situación, como decía, que son mencionados, que son visibles, pero recordar que son miles de presos políticos y muchos ni se conoce aún familiar, ni se conocen cuál es su situación real. Tenemos presos políticos enfermos de cáncer dentro de la prisión sin atención médica. Muchos hermanos como Jorge Bello padeciendo una enfermedad de base, enfermo, que renunció, decir que nuestro hermano Jorge Bello, diabético, además hipertenso, renunció la semana pasada al alimento de penal debido a toda esa serie de descontentos que están sufriendo ellos allá adentro. Señores, yo realmente me puedo poner en el lugar de ellos porque estuve 18 meses en prisión y vi la verdadera cara de la dictadura. Y para mí es muy triste cuando yo me acuesto muchas veces sin corriente, pero al menos puedo moverme en mi espacio, salir, respirar un poquito de aire puro. Señores, nuestros hermanos los están pasando mal. Tenemos familiares que no tienen modo de comprar nada a nuestros hermanos presos políticos, que muchos no reciben absolutamente nada porque las familias se niegan tan siquiera a hablar de ese tema. Nosotros, los activistas, que de hecho quedamos aún en Cuba, aunque muchos piensen que no, llamamos para preocuparnos de los familiares y desgraciadamente muchos nos cuelgan el teléfono. A mí me pasa a menudo. También me ha pasado que muchas veces terminando de hablar me están molestando la seguridad del Estado porque estuve indagando de un presos políticos. No solamente los presos políticos son los que nosotros mencionamos diariamente. Hay muchos más y por todos ellos necesitamos alzar nuestras voces, pronunciarnos. Invito a todos nuestros hermanos. Disculpen, Ale, para allá, Pipo, que estoy hablando. Disculpen, para allá, con papá. Invito a todos los hermanos dentro de la isla y fuera de la isla a pronunciarse a favor de lo que está pasando ahora mismo con nuestros presos políticos en huelga de hambre. Muchos que no están llamando, otros que no se sabe absolutamente, pero además, sobre todo a los familiares. Es muy triste los familiares que aún teniendo presos políticos guarden silencio. A esos familiares les digo, ¿miedo a qué? Miedo
¿A qué? A ellos, señores, nosotros los cubanos, tanto fuera como dentro, la pasamos mal. Los que se van porque dejan atrás toda una familia y si se pronuncian, después no pueden regresar a la isla, que es donde uno nace, a donde uno ama. Y la pasa mal, no es capaz de disfrutar la libertad, aún teniéndola. Y los que estamos aquí, de más está contarle lo que vivimos, porque es que se saben nuestras carencias, nuestras necesidades. Pero más que todas nuestras carencias, los que están más fastidiados es los que están ahora mismo en la prisión, sin alimento, con sarnas, porque allá adentro se vive lo inaudito. Les estaban dando la semana antepasada, yo recibo casi semanalmente, recibo llamadas de los presos políticos y es muy triste que te digan, nos están dando un caldo de agua y una mazorca de maíz de almuerzo. A mí me duele. Y por eso hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos de la manera que sea. No es menos cierto que hay veces que uno se descontenta porque si haces se critican, si no haces también te critican. Pero exactamente cuando yo recibo una llamada de un preso político, es como que me da el impulso a seguir luchando. Cada vez que yo recibo una llamada de esas mujeres que allá adentro me dicen, madrina, usted nos da el aliento, usted no puede parar. Yo me digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? No se puede parar. Tenemos que seguir. Que hay miedo, es verdad que hay miedo. Que el pueblo no se inmuta. Señores, el pueblo sí ha tenido cambio del 11 para acá. Antes tú salías y nadie hablaba. Y ahora sí hay personas que se pronuncian, que dicen que esto no da más, que es un proceso largo, que cansa, que desgasta. Lo digo por mí, eso enferma. Pero cada vez que tengamos un ápice de decir estoy cansada, no puedo más, tenemos que pensar en esas personas que están en una celda de castigo, en un calabozo, sufriendo calor, hambre, necesidad, maltrato, humillaciones, y toca seguir. Ahora mismo es necesario que todos nuestros hermanos estemos al pendiente de los presos políticos que están en huelga de hambre, de la situación de Luis Manuel, que al menos Luis Manuel es visible, pero hay de esos presos que no se mencionan, y son muchos, más otros que ni la propia familia son capaces de mencionarlos. Es necesario visibilizar e invito a todos los medios que puedan hacerse eco de la situación ahora mismo de los presos políticos que por el segundo aniversario del 11 de julio están plantados dentro de las prisiones en huelga de hambre. Es importante no desanimarse. Es importante llamar a algo tan difícil, porque yo sé que es difícil, porque la seguridad del Estado durante 64 años se ha encargado de criar discordia, desunión, señores, pero todos tenemos hambre, todos tenemos necesidad, todos queremos una Cuba libre. Entonces, ¿por qué cuesta tanto trabajo acabar de hacer lo que toca? Que como siempre digo, para no ser tan específica y después digan, no, porque Díaz Niurka, que me da igual lo que digan, está convocando, señores, única y exclusivamente hay que ir a los libros de historia y hacer exactamente lo que hicieron ellos. Es como único vamos a conseguir la libertad de Cuba. Es el momento ahora de sentarnos a pensar en la situación que están viviendo nuestros hermanos presos, centrarnos en eso. Es verdad que la vida continúa, a los medios que visibilizan, por ejemplo, los artistas, ok, perfecto, hay que seguir haciéndolo. Pero me parece que lo más importante ahora es visibilizar la situación que están teniendo nuestros hermanos. Eso, que salieron a las calles y que muchos, por desgracia, no han corrido la suerte, por ejemplo, de cumplir una prisión domiciliaria.
tenemos hermanos presos con familias, con hijos, con unos cuantos, cumpliendo sanción de 15, 20 años, incluso mujeres como Lisandra Góngora, cumpliendo con hijos pequeños, cumpliendo unos cuantos años de prisión. Esa debe ser nuestra prioridad. Desde adentro de la isla, yo, activista de los derechos humanos, periodista independiente, pero sobre todo madre que tiene hijos, que yo pudiera decir es un pretexto para hacer silencio y sin embargo estoy denunciando con el corazón en la mano y a pesar de todo porque los presos no podemos dejarlos solos. Toca denunciar, toca hacer por ello y toca pedir libertad por todos los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba. Y no voy a ir a palabras que ya suenan viejas y repetitivas, a la unidad, vaya. No voy a pedir unidad, sino voy a pedir comprensión, que seamos comprensivos. No olvides suscribirte a nuestro canal, Tu Mundo New.